Hola a todos, en este video vamos a explicar el uso o la elaboración de preguntas de sí o no en tiempo presente simple. Para elaborar estas preguntas de sí o no vamos a tener en cuenta el orden gramatical. Este orden gramatical es el auxiliar do o das, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento y por último el signo de interrogación. Se preguntarán cómo saber si el auxiliar es do o das. Vamos a utilizar do con los sujetos I, you, we y they. Y vamos a utilizar das con los sujetos he, she, it. Miremos por ejemplo. Si yo voy a decir, tú estudias inglés, yo voy a preguntar como tú, el sujeto es you, para you el auxiliar es do. Pero si yo quiero preguntar, ellos leen revistas o libros, they es ellos y para ellos el auxiliar también va a ser do. En ambas oraciones vamos a seguir siempre el mismo orden gramatical. Primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento y por último el signo de interrogación. Sujeto, auxiliar, sujeto, verbo, complemento y signo de interrogación. Nótese que en inglés solo se coloca el signo de interrogación al final. En español sí lo tenemos al comienzo y al final. Vamos a ver otro ejemplo con el auxiliar das. En este caso tenemos Does Lucia watch TV? Lucia es she, ella, y para ella el auxiliar es does. La siguiente oración dice Does Vincent play any sport? Vincent es él, he, y para he el auxiliar es does. En ambas oraciones, al igual que en las oraciones anteriores, estamos haciendo auxiliar, sujeto, verbo, complemento y signo de interrogación. Veamos entonces cómo responder. Para dar respuesta corta a estas preguntas de sí o no, vamos a utilizar también como una fórmula. Esa fórmula va a ser yes, más el sujeto, más do o das, dependiendo del sujeto. En ese caso nos quedaría yes, I do o yes, she does. Si la respuesta es negativa, la fórmula será no, más sujeto, más don't o doesn't, dependiendo del sujeto. Por ejemplo, no, you don't o no, he doesn't. Recuerden que con he el auxiliar es does, por eso es doesn't. Y con you el auxiliar es do, por eso es don't. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Miremos el ejemplo, dice, Do you study English? Yes, I do. Siempre que preguntemos con you, la respuesta va a ser con I, porque you significa tú. ¿Tú estudias inglés? Y la respuesta va a ser sí, yo estudio. En este caso, yes, I do es como si dijéramos sí, yo estudio. ¿Listo? Para la siguiente pregunta, Do they read magazines or books? La respuesta, no, they don't. Esta es una respuesta negativa. ¿Ok? Does Lucia watch TV? Yes, she does. Siempre es el yes, el sujeto y luego el do o el does. En este caso does porque estamos hablando de she. Pero en la primera oración, por ejemplo, es do porque el sujeto era I. Finalmente, does Vincent play any sport? No, he doesn't. He, porque como el sujeto es he, el auxiliar va a ser does. Por eso coloco doesn't. La negación va a ser doesn't. Deben tener en cuenta que siempre al responder de manera corta van a colocar el pronombre personal y no el nombre de la persona que aparece en la oración, sin importar si la oración tiene nombre de persona o no. Es decir, van a colocar I, you, she, he, it, we, they, para cuando estén contestando. Miremos el ejemplo. Cuando yo preguntaba, ¿Does Lucia watch TV? Ahí decimos, yes, she does. Y Lucia es she, ¿ok? En la siguiente, ¿Does Vincent play sport? Yo digo, yes, he does, porque Vincent va a ser he. Y finalmente, cuando decimos, ¿Does Vincent and Lucia go to school? Decimos que Vincent y Lucia son they, es decir, que estamos reemplazando a la persona, el nombre de la persona, por el pronombre personal. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Acá tenemos un ejercicio. Van a parar la grabación para que organicen la frase. Cuando la tengan organizada, siguen con la grabación para que puedan ver cuál es la respuesta correcta.
Muy bien, y aquí tenemos la respuesta correcta. Do they play video games together? Vamos a otra segunda oración para organizar. Y la respuesta. Muy bien. Vamos entonces ahora a practicar las respuestas cortas a estas preguntas de sí o no. Do you ride a bike? Vamos a dar la respuesta negativa. Y does Peter wake up early? Vamos a dar una respuesta positiva. Por favor, pausen la grabación y escriben la respuesta y luego de escribir la respuesta confirman con el ejercicio que les estoy dando. La respuesta no, I don't, en negativa, y la segunda en positiva, yes, he does. Recuerden lo que les había comentado anteriormente, que cuando preguntamos con you, el sujeto va a ser I. Y cuando estamos preguntando el nombre de una persona, esa persona toca cambiarla a un pronombre personal. En este caso, Peter es he. ¿Ok? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por observar el video y espero les haya sido de ayuda. Un feliz día.